muy agradecida de estar aquí con ustedes esta mañana. Primero, apuntar que trabajo en un instituto como educadora social. No soy profesora. Los educadores sociales han sido introducidos en algunos institutos de algunas partes de España y somos convocados por el malestar social que se genera dentro de las aulas para dar respuesta. Entonces, cuando yo me incorporé al trabajo en el Instituto Juan Elo Turriano, era la primera vez que había un educador en un instituto. Por lo tanto, tampoco había una definición de qué iba a hacer un educador. Por otro lado, desde la universidad yo empecé a tener relación con el psicoanálisis. Por eso me ha sido un poco difícil, pero cuando yo elegí el tema que para esta conferencia, porque hay muchos temas que me hubiera gustado tratar, entre el psicoanálisis y la educación, y he elegido si la relación entre ambos es posible o es imposible. Yo me daba cuenta cuando llegué al instituto que hay algo muy humano del que desea educar, de aquellas personas que educamos, de apropiarnos como un éxito cuando el alumno responde positivamente. Cuando un alumno da lo que se le espera, decimos qué bien lo estamos haciendo, qué buena es la actividad que estamos proponiendo. Cuando el alumno, por el contrario, no responde y lo que nos devuelve es agresividad, empezamos a buscar los motivos en las situaciones sociales, en las características personales del alumno y nos salimos de rositas, que decimos aquí. Esto por un lado. Por otro lado, desde la pedagogía, la pedagogía también ofrece un saber. Por ejemplo, Bochevsky, un teórico ruso de principios de siglo, viene a diferenciar entre dos tipos de autoridad. Ahora que está tan en boga la pérdida de autoridad, del lugar de autoridad por el profesor, por parte del alumno. Bochevsky nos habla de dos tipos de autoridad. La autoridad deontológica, o la del poder, la que te da un puesto por el simplemente hecho de ocupar ese puesto, el militar, el del padre con su hijo, el del médico en un hospital con el paciente, es el lugar y te da un poder para poner tu deseo, tu decisión por encima del otro. Esa sería la autoridad deontológica. Por otro lado, el profesor también la tiene. Puede hacer una expulsión, puede castigar, puede reprobar ante todos los demás un comportamiento. Por el otro lado, Bochevsky nos habla de la autoridad del saber. La autoridad del saber no se ejerce, sino que se concede, y la concede el otro. Cuando ante un problema o cuando en una situación que el sujeto entiende que es importante, decide a qué persona le va a preguntar. Esta persona es el que sabe. Él tiene, esa es la autoridad del saber. Cuando yo empecé en el instituto, al poco tiempo también empecé una maestría de psicoanálisis y el objeto de mi estudio para el trabajo final de ese máster fue psicoanálisis y educación, una relación imposible, cómo conjugo estos dos saberes. Y he elegido una parte de ese estudio en el que yo me preguntaba por la lectura que hizo Freud de esa misma pregunta. El discurso del psicoanálisis, como ya apunta Sun, amenaza el saber de la ciencia en tanto que subvierte el concepto mismo del saber, de la posibilidad de tener un saber que sea objetivo. El descubrimiento del inconsciente pone en tela de juicio el paradigma positivista mismo. Freud en sus escritos se pregunta en varias ocasiones y en varios momentos por qué puede o no puede el psicoanálisis con respecto a la educación, a la pedagogía. Siguiendo un planteamiento de un texto de Guillermo Bustamante en 2009 que se llama Investigación, Psicoanálisis y Educación, yo cogí este texto y este guión para también aprovechar y hablar los temas que tenía interés de hablar. Él hace una distinción en Freud de tres momentos.
con 3 posiciones diferentes en que Freud coloca al psicoanálisis y a la pedagogía, y que van a ser ejemplificados en 3 obras. El primero sería un momento en el que Freud va a decir o va a apostar por una pedagogía esclarecida por el psicoanálisis que va a poder prevenir la neurosis. El texto es El interés del psicoanálisis, de 1913. En un momento posterior, en un segundo momento, ya Freud no piensa en una pedagogía esclarecida por el psicoanálisis, sino en un pedagogo puede estar esclarecido si se psicoanaliza. En la obra en la que Freud podemos ejemplificar esta postura de Freud es Juventud descarriada. Es el prólogo. Freud escribe el prólogo a un pedagogo de nombre Aichhorst, que en 1920 publica Juventud descarriada. También ha sido traducido en Gedisa, en una publicación aquí en España, como Juventud desamparada. En esta obra Freud escribe el prólogo a este pedagogo, que hace un trabajo muy interesante, recomiendo mucho su lectura, con la experiencia pedagógica con niños sin hogar en el periodo de las 2 guerras mundiales. Un momento final de Freud, donde Freud, en su conferencia 34, con el título Esclarecimientos, aplicaciones y orientaciones, de 1930, admite que la educación no puede prevenir la neurosis, que la relación entre el psicoanálisis y la educación quizá no es posible. Vamos a hacer ese recorrido. Freud al principio se presenta optimista. Piensa que todo lo que está descubriendo el psicoanálisis sobre el desarrollo infantil va a poder mejorar la educación. ¿Cómo? Mediante la posibilidad de dirigir las pulsiones hacia metas socialmente aceptadas, valiosas, ligadas a la creatividad y al disfrute. Freud decía en 1913, cito: «Solo puede ser educador quien es capaz de compenetrarse por empatía con el alma infantil». Lo que vamos a poder traducir como tener la capacidad de ver a un semejante en el perverso polimorfo que todo niño es. La imagen imaginaria que a veces tenemos de la infancia como inocente, como tabula rasa, le hace un flaco favor a la infancia, pues no da cuenta de ella al ocultar su naturaleza. El acceso a lo social tiene el precio de la renuncia, de una parte de la naturaleza, de la satisfacción de la sexualidad en un sentido amplio, que olvidada y reprimida va a permitir la incorporación del sujeto en la sociedad del intercambio. Se nos plantea así una de las paradojas a la que se va a ver enfrentado el educador que voy a definir como la persona que desea educar, que realmente tiene un deseo. No todo el que trabaja en educación tiene el deseo de educar. Para mí, educador es el que realmente cuenta con ese deseo. Y la paradoja a la que se enfrenta es la siguiente: ¿cómo va a empatizar con el niño una persona cuando ha olvidado su propia infancia, el niño que él fue, y a la vez tiene que erigirse como la norma, como el representante del mundo social? Entender el desarrollo pulsional del niño conllevaría admitir que la naturaleza, y con naturalidad, la existencia de emociones pulsionales que no tienen una utilidad social, y aún otras que son de un tipo perverso. Saber reconocerlas y darles sentido, más allá de tratarlas como algo a extirpar o simplemente a castigar. Una violencia contención no tendría efectos eficaces, pues más bien sería generadora de síntomas y enfermedades nerviosas, lo que llamamos la neurosis, de la reducción de la capacidad de trabajo y de disfrute de un niño. La mirada psicoanalítica lo que va a tener como efecto es un poner en tela de juicio las barreras entre niños normales y anormales. Como apunta Bustamante en el texto que antes comentaba, no deberíamos olvidar, y cito: «Un niño normal para la sociedad puede ser un niño improductivo, y un niño anormal puede ser un niño que no ha entrado en la norma esperada, pero que manifiesta lo que es propio de una persona de su edad».
En este momento, en 1913, con este texto, El interés del psicoanálisis, la sublimación era la que tomaba un lugar en el proceso de transformar la meta de la pulsión, que es considerada social, que es perversa, que tiene un valor individual, en otra pulsión socialmente aceptada. De nuestras debilidades también surgen nuestras fortalezas. Para Freud, en 1913, una educación debería poner extremo cuidado en no cegar esas preciosas fuentes de la naturaleza y limitarse a promover los procesos por los cuales esas energías pueden guiarse hacia el buen camino. Este era el primer momento más optimista de Freud. En un segundo momento, él ya ha escrito en 1920, más allá del placer, cuando más allá de la pulsión de vida hay otra pulsión a la que tiende el sujeto, que es a la pulsión de muerte, la destrucción hacia los demás y hacia uno mismo. Aquí este momento supone una ruptura de esa relación ideal entre psicoanálisis y pedagogía, pues la educación tiene sus funciones más allá de la adquisición de la madurez del niño. En este momento la pedagogía va a quedar como un medio auxiliar limitado del que el educador podrá hacer uso. La educación tendrá mayor influencia en lo pulsional hasta los 6 años. A partir de ahí, la capacidad de trabajo y de disfrute de un niño ya estará prácticamente constituida. El análisis revela que en el adulto pervive el niño sin grandes transformaciones. En el interior de la persona adulta rige una lógica infantil invisible. En la socialización siempre hay un resto. Desde la pedagogía, la subjetividad del otro, el descubrimiento del psicoanálisis, el inconsciente, el sujeto inconsciente es uno de los límites de la educación. Es el lugar donde precisamente el educador debe aceptar que no puede educar. En el prólogo de Juventud Desamparada, Freud va a señalar la empatía por la infancia y la posición del que quiere educar. ¿Cuál es su posición en el mundo y con respecto a la infancia? El Eichhorn, que es el educador austriaco de esta experiencia que os contaba, va a encontrar en el discurso analítico las palabras, un soporte en unas palabras y en unos conceptos que amplían sus posibilidades de explicar qué es lo que está haciendo en la práctica, fruto de su intuición, de su experiencia y del cuestionamiento que él hace sobre su práctica. La posición del educador frente a la infancia de los otros estará en relación con su propia infancia. Freud reconoce que este tipo de don de comprensión intuitiva no puede esperarse de cualquier educador. El deseo del educador, y volvemos aquí, y vamos a volver al deseo del educador, será intrínseco a su posición, a la manera de posicionarse frente al otro, en este caso el niño. Pero Freud reconoce también algo muy interesante, que un educador con posición empática frente al alma infantil puede ser preferible a otro con saber psicoanalítico y una posición no empática. En este momento que hemos dicho, ya el psicoanálisis no tiene capacidad de decir qué puede o qué no puede la educación ni cómo puede hacerlo. Únicamente se defiende el uso para el educador, que puede hacer del psicoanálisis, de su propio análisis, un medio auxiliar. Tras la escritura del malestar en la cultura en 1930 y debido a la imposibilidad de gestionar el encuentro con lo sexual, se comprende al niño como incapaz de alcanzar el dominio de sus pulsiones. Freud en esta conferencia 34 dirá que la pedagogía no comprende a la infancia. El encuentro con lo sexual siempre deja huella y en la infancia se impone la represión y el olvido. La educación escolar actúa después. Ya no hay un papel preventivo posible de la neurosis por parte de la educación. Su función va a quedar remitida al gobierno de lo pulsional, lo que el pedagogo Herbart habrá denominado el gobierno de los niños, lo que Manuel Kant dijo como propiamente la parte de la educación que va a llamar la disciplina, parte negativa, dice Kant, frente a la instrucción, a la transmisión de saberes, de destrezas, de habilidades, que sería la parte positiva de la educación.
Sin el imperativo para que el niño limite sus pulsiones, tarde o temprano nos veríamos confrontados al señor de las moscas. El límite aparece al fin como la función propiamente educativa, como la condición de posibilidad de la creatividad, de la producción individual y del lazo social. No es precisamente la función del psicoanálisis. Freud señala dos tipos de educación con métodos y efectos que van a ser patógenos: la excesiva severidad y la libertad sin límites. Catherine Millot, en una obra que escribe en 1979 que se llama Freud antipedagogo, dice, y cito: la contribución del análisis a la educación consistiría, pues, esencialmente en el descubrimiento de la nocividad de ésta, al mismo tiempo que de su necesidad. No hay aplicación posible del psicoanálisis a la pedagogía. No hay pedagogía analítica en el sentido de que el pedagogo alinearía su posición subjetiva sobre la del analista y adoptaría una actitud analítica respecto al educando. Todo lo que el pedagogo puede aprender del análisis y por el análisis es a saber poner límites a su propia acción. Saber que no pertenece al orden de ninguna ciencia, sino más bien del arte. Es a través de reconocer lo imposible que siempre podemos llegar a lo posible. En educación bien sabemos, como nos recuerda María Zambrano, que hay acciones minúsculas destinadas a un incalculable porvenir. Las sin sombrero parece que dan señales de ser una de estas acciones. La cuestión pedagógica, en tanto que transmisora de la cultura, se enfrenta a una disyuntiva que es con la que nos despedimos. Es un texto que ha nombrado ya Belén Rico en su intervención y donde vamos a poner el acento en la última frase. Dice Freud aquí en esta conferencia: entonces la educación tiene que buscar su senda entre la escila de la permisión y la caliptis de la denegación, de la frustración. Si esta tarea no es del todo insoluble, será preciso descubrir para la educación un óptimum en que consiga lo más posible y perjudique lo menos. Por eso se trata de decir cuánto se puede prohibir, en qué épocas y con qué medios. Y si ahora reflexionamos sobre las difíciles tareas planteadas al educador, discernir la peculiaridad constitucional de cada niño, colegir por pequeños indicios lo que se juega en su inacabada vida anímica, dispensarle la medida correcta de amor y al mismo tiempo mantener una cuota eficaz de autoridad. Entonces nos diremos que la única preparación adecuada para el oficio de pedagogo es una formación psicoanalítica profunda. Muchas gracias.